Top 1. El medidor de estrellas babilónico. En 1894, durante unas excavaciones cerca de la antigua ciudad de Sipar, en el actual Irak, los arqueólogos descubrieron los restos de una estructura colapsada que se cree que funcionó como un centro de observación astronómica. Bajo capas de arcilla endurecida e instrumentos de piedra rotos yacía un objeto circular de bronce distinto a cualquier otro documentado anteriormente en Mesopotamia. El disco estaba cuidadosamente grabado con anillos concéntricos y cientos de marcas diminutas a lo largo de su borde. Cada incisión era uniforme en profundidad y espaciado, lo que sugería una artesanía deliberada y metódica en lugar de una intención decorativa. Cuando el artefacto fue examinado en detalle, los investigadores descubrieron que el anillo exterior dividía un círculo completo en 360 unidades primarias, con divisiones secundarias que llegaban a menos de un quinto de grado. Reconstrucciones posteriores mostraron que la desviación máxima en la medición angular era inferior a 0,2 grados. Este nivel de precisión se aproxima al de las herramientas de cálculo astronómico modernas, a pesar de que el objeto es anterior a las lentes ópticas, los telescopios y los engranajes mecánicos por muchos siglos. El análisis metalúrgico dató la aleación de bronce en el periodo neobabilónico, alrededor del siglo VI a.C. Lo que desconcertó a los científicos no fue la composición en sí, sino la estabilidad de su superficie. El disco mostraba una corrosión mínima a pesar de haber pasado siglos bajo tierra, lo que indicaba un proceso de tratamiento intencionado que sigue sin comprenderse bien. Rodeando al objeto había fragmentos de tablillas cuneiformes que registraban observaciones detalladas del movimiento planetario. Júpiter y Saturno fueron identificados por sus nombres babilónicos tradicionales, mientras que Venus fue descrito a través de su posición cambiante al amanecer y al anochecer. Una tablilla describía un procedimiento en el que se instruía al observador para que girara el disco un número fijo de marcas cuando Venus apareciera a una altitud específica sobre el horizonte. El texto predecía entonces la aparición retardada de una estrella errante roja en el cielo austral. Al compararla con las simulaciones astronómicas modernas, la secuencia descrita coincidía con los patrones conocidos de movimiento retrógrado. Esto sugiere que el disco no era simbólico sino operativo. Funcionaba como un instrumento calibrado capaz de rastrear ciclos celestiales predecibles. Los patrones de desgaste físico en el disco indican la presencia de un brazo giratorio o puntero, ahora desaparecido, que habría permitido al usuario alinear las marcas con las posiciones observadas de las estrellas. El diseño implica un sistema concebido para un uso repetido durante largos periodos, posiblemente generaciones. No se trataba de una observación casual, era una medición estructurada basada en datos acumulados. Tras su traslado a una colección europea para su estudio, las referencias al artefacto desaparecieron gradualmente de los catálogos publicados. Las primeras fotografías que figuraban en los inventarios de los museos fueron retiradas posteriormente sin explicación alguna. Se informó de la pérdida de algunas tablillas asociadas durante periodos de conflicto, aunque no se publicaron registros detallados de las mismas. Hoy en día el disco original rara vez se menciona en la literatura académica, y el acceso a la zona de excavación de Sipar sigue estando fuertemente restringido. Si este instrumento funcionó como sugieren las pruebas, desafía la suposición de que la astronomía antigua dependía únicamente de la estimación a simple vista. Plantea la posibilidad de que los eruditos babilónicos operaran dentro de un marco matemático sofisticado capaz de lograr una precisión repetible. Si este conocimiento se desarrolló de forma independiente o fue heredado de una tradición aún más antigua, sigue sin resolverse. Lo que está claro es que la precisión integrada en este objeto supera lo que la historia ha permitido poseer a estas civilizaciones durante mucho tiempo. No se trataba de una leyenda ni de un simbolismo religioso, era un dispositivo de medición. Y su desaparición del registro deja un vacío que las explicaciones modernas aún no logran llenar. Top 2. El obelisco lunar egipcio. En 1932, durante un estudio arqueológico británico en la necrópolis de Saqqara,
Los investigadores excavaron un obelisco solitario enterrado cerca de las ruinas de un antiguo templo alineado con la luna en lugar de con el sol. A diferencia de los monumentales obeliscos de Luxor o Karnak, este pilar medía apenas 3 metros de altura y estaba tallado en una sola pieza de diorita negra. Lo que captó la atención del equipo no fue su modesto tamaño, sino la extraña serie de incisiones a lo largo de sus bordes. Docenas de muescas horizontales iban desde la base hasta la cima en intervalos demasiado sutiles para ser decorativos. Cuando la luz del sol pasaba por el estrecho corredor que conducía al obelisco, las sombras trepaban por la superficie de la piedra, alineándose con precisión con los surcos grabados. Pero estas sombras no correspondían a los ciclos solares, coincidían con las fases de la luna. Un estudio posterior del físico Gerald K. Watson confirmó que los intervalos de las sombras en el obelisco representaban meses lunares sinódicos con una exactitud asombrosa. Al compararlos con los calendarios lunares modernos, las lecturas del dispositivo mostraban una desviación media de menos de 10 segundos por ciclo completo. Aún más desconcertante era que el obelisco tenía en cuenta la ligera irregularidad en la velocidad orbital de la Luna, conocida hoy como variación del apogeo y perigeo lunar. Las muescas se estrechaban y ensanchaban sutilmente para adaptarse a esta fluctuación. Se suponía que tal conocimiento solo se había descubierto en la era moderna temprana, con la observación telescópica y siglos de datos registrados. Las inscripciones en la base del pilar eran escasas. Una única secuencia de glifos repetida 4 veces decía, el ojo que marca el aliento de la noche. Sin nombres reales, sin ofrendas, sin mitos. Solo esa frase críptica. Los estudiosos propusieron que el obelisco formaba parte de un conjunto de herramientas sacerdotales utilizadas para predecir eclipses lunares y coordinar los rituales del templo vinculados al calendario lunar. La superficie de diorita había sido pulida hasta alcanzar una suavidad casi de espejo en un lado, y el análisis térmico indicó que su temperatura bajaba más rápido que la de las piedras circundantes tras la puesta del sol. Este cambio térmico podría haber afectado a la claridad de las sombras, creando un marcador visual aún más preciso bajo la luz de la luna. En los años siguientes al descubrimiento inicial, el obelisco fue retirado y trasladado a una colección privada para su preservación, supuestamente a petición de los funcionarios de antigüedades egipcios preocupados por los robos. Sin embargo, la documentación de sus mediciones y los estudios de las sombras desaparecieron de los registros públicos en la década de 1950. Los artículos de Watson, que en su día iban a ser publicados por la Academia Británica, nunca vieron la luz. Las solicitudes para volver a examinar el objeto han sido denegadas, alegando la falta de documentación suficiente que demuestre su importancia. Desde entonces, la zanja de excavación original ha sido rellenada y pavimentada como parte de un plan de restauración más amplio. Si este obelisco era de hecho un rastreador lunar funcional con precisión de segundos, desmonta la creencia mantenida durante mucho tiempo de que la astronomía del antiguo Egipto estaba orientada estrictamente al Sol. Sugiere un sistema de doble calendario que operaba en total armonía, no a través de la superstición o el simbolismo, sino mediante una medición rigurosa. ¿Quién lo construyó sigue siendo un misterio? Ningún registro del templo menciona tal dispositivo. No se han encontrado estructuras comparables en ningún otro lugar. Sin embargo, su silencio sigue hablando. Tallada en la piedra había una lógica más antigua que nuestros relojes, y las manos que la colocaron sabían medir el tiempo no solo por la luz del día, sino por el aliento de la noche. Top 3. El disco chino que apunta al sur. En 1956, mientras se excavaba un naufragio de la dinastía Han sepultado bajo el limo cerca del delta del río Yangtze, un equipo de arqueólogos marítimos chinos recuperó un disco de bronce corroído encerrado en un cofre lacado y sellado. El objeto, aproximadamente del tamaño de la palma de una mano humana, no presentaba rasgos ornamentales ni caligrafía. En su centro había un pequeño punto de pivote con los restos de un puntero en forma de aguja, fundido por la oxidación.
Lo que inicialmente parecía una curiosidad de navegación tomó un giro extraño cuando los metalúrgicos determinaron que el disco había sido fundido con una mezcla única de magnetita e hierro que conservaba la polaridad magnética mucho más allá de la vida útil de la piedra imán natural. Tras la restauración en el laboratorio, se reveló que el disco estaba calibrado según las direcciones cardinales precisas con marcas incrustadas que representaban no solo el norte, sur, este y oeste, sino gradaciones sutiles coherentes con las cartas azimutales modernas. Su característica más inusual era una serie de diminutas muescas que formaban un patrón en espiral visible únicamente bajo luz rasante. Una vez reconstruido y montado, el puntero, incluso en su estado dañado, comenzó a alinearse de forma constante hacia el sur magnético. Este comportamiento coincidía con las descripciones de antiguos textos chinos que hablaban de una cuchara orientada al sur, utilizada en la navegación, pero hasta este descubrimiento se creía que tales referencias eran simbólicas o ceremoniales. Los registros históricos del periodo de los reinos combatientes mencionan un Qinan-zhen, un instrumento direccional utilizado durante las campañas militares. Sin embargo, no se había verificado ningún ejemplo físico superviviente. El disco recuperado, datado por radiocarbono aproximadamente en el año 200 a.C., parecía cumplir esa función con operatividad práctica. Las pruebas revelaron que, incluso en condiciones de mar abierto simuladas en tanques modernos, el puntero mantenía la alineación con los campos magnéticos. Podía guiar a los barcos a lo largo de la costa sin depender del posicionamiento solar o de los puntos de referencia terrestres. Sin embargo, las capacidades del disco no terminaban ahí. Incrustada en su borde había una secuencia de muescas angulares que coincidían con la declinación del campo magnético terrestre, tal como habría aparecido en el momento de su creación. Esto sugiere que sus diseñadores no solo entendían el magnetismo, sino que rastreaban su variabilidad geográfica a lo largo del tiempo. La implicación era extraordinaria. El mapeo de la declinación magnética es un concepto que no se desarrolló plenamente hasta el siglo XVI. Tras el análisis del disco, este fue trasladado discretamente a los archivos de un museo nacional y clasificado como Patrimonio Cultural de Alta Sensibilidad. El acceso fue restringido y se denegaron las solicitudes de investigadores extranjeros para realizar estudios de replicación. No hubo ninguna exposición pública. Las referencias académicas al disco cesaron después de 1962. Años más tarde surgió un informe interno del equipo de arqueología que indicaba que habían encontrado fragmentos similares en otros emplazamientos fluviales, pero estos fueron enterrados de nuevo y quedaron sin documentar por orden estatal. Si este artefacto sirvió realmente como una brújula funcional con ajustes para la deriva magnética, precede a la brújula europea en más de un milenio y redefine la cronología de la navegación tecnológica. La idea de que los marinos chinos cruzaron vastas aguas utilizando tales instrumentos cobra un nuevo peso. También plantea una pregunta inquietante. ¿Quién se dio cuenta por primera vez de que la Tierra tenía un latido magnético que podía medirse y seguirse? Y, una vez hallado, ¿por qué ese conocimiento se deslizó de nuevo tan rápido bajo la superficie? Top 4. El calibrador de gravedad griego. En 1901, en una ladera remota a las afueras de las ruinas de la antigua Epidauro, en el sur de Grecia, un equipo de agricultores locales desenterró una losa de mármol distinta a cualquier otra encontrada en la región. A primera vista parecía ordinaria, pero tallada en su superficie había una cuadrícula de surcos que formaban una matriz precisa. En el centro de la losa se erguía un poste vertical corto con restos de anillos de hierro incrustados a diferentes alturas. Cuando llegaron los arqueólogos, supusieron inicialmente que la estructura formaba parte de un reloj de sol o de un altar ritual, pero un examen más detenido reveló un propósito diferente. La alineación del poste era demasiado precisa para ser religiosa. Apuntaba directamente hacia la vertical gravitatoria local, lo que fue confirmado por instrumentos láser traídos décadas después. Lo que hizo que el sitio fuera notable no fue su simetría, sino lo que se encontró cerca: una colección de esferas de piedra pulida, cada una de idéntico volumen pero diferente masa.
Cuando se suspendían del poste central mediante cuerdas de igual longitud, las esferas producían ángulos de deflexión sutilmente diferentes dependiendo de dónde se colocaran a lo largo de la cuadrícula. El dispositivo funcionaba como un comparador. Medía la variación en la atracción gravitatoria local observando cómo reaccionaba cada peso a las mínimas diferencias de inclinación y orientación. Geofísicos de la Universidad de Atenas estudiaron el lugar en la década de 1980 y confirmaron que el instrumento podía detectar anomalías gravitatorias con un margen de 0,5 newtons. El paisaje circundante, según resultó, incluía una importante falla subterránea y un conjunto de depósitos de mineral magnético. El antiguo calibrador, ya fuera por accidente o por diseño, había sido construido directamente sobre esta intersección. Permitía a sus usuarios cartografiar el sutil tirón de la masa de la Tierra sobre diferentes materiales. Tales mediciones requerirían no solo observación, sino una comprensión matemática de la fuerza, el par y la distribución de la masa. A los griegos se les había atribuido durante mucho tiempo una física rudimentaria a través de figuras como Arquímedes, pero este dispositivo sugería algo más profundo. Implicaba la experimentación práctica con el comportamiento gravitatorio siglos antes de la teoría de Newton. En una conferencia de 1993, un físico presentó un modelo del calibrador como dispositivo de enseñanza, sugiriendo que podría haber sido utilizado en entornos académicos tempranos. En el plazo de un año, el sitio fue declarado fuera de los límites para los visitantes, bajo el pretexto de preservar los mosaicos cercanos. Se retiró la financiación para continuar la excavación. La losa de mármol fue trasladada al almacén de un museo y nunca se expuso públicamente. Los estudiosos que habían publicado los primeros análisis de la estructura dejaron de mencionarla en trabajos futuros. No existe mención alguna de tal dispositivo en los textos antiguos, sin embargo, su diseño muestra una intención inequívoca. Fue construido no para adorar, sino para observar, no para simbolizar, sino para medir. Y en su silencio reside un conocimiento del peso, el movimiento y la fuerza muy adelantado a su tiempo. Alguien estuvo una vez en esa ladera, observando cómo oscilaba una piedra contra una cuadrícula, aprendiendo cómo tiraba la tierra y donde su atracción se debilitaba. Top 5. El círculo de piedra magnético de Northumberland. En 1977, un grupo de geofísicos que estudiaba anomalías magnéticas en el norte de Inglaterra tropezó con una peculiar formación de piedra enterrada bajo capas de musgo y tierra. Situada en un valle aislado cerca de la aldea de Elston, la estructura formaba un círculo casi perfecto de piedras verticales, cada una de unos 2 metros de altura. A primera vista se parecía a los muchos monumentos megalíticos neolíticos esparcidos por Gran Bretaña. Pero este círculo nunca había sido registrado y los instrumentos que llevaba el equipo empezaron a fallar en cuanto entraron en su perímetro. Las agujas de las brújulas giraban erráticamente. Los magnetómetros mostraban lecturas fluctuantes cada pocos segundos. Incluso los relojes analógicos empezaban a retrasarse o se paraban por completo cuando se colocaban sobre la piedra central. Sospechando una causa natural, el equipo realizó sondeos y descubrió algo inesperado. Cada piedra contenía trazas significativas de magnetita y hematita, orientadas de forma que enfocaban el flujo magnético local hacia el centro del círculo. No se trataba de un depósito aleatorio de piedra. El material había sido traído desde kilómetros de distancia, de canteras conocidas por contener altas concentraciones de minerales magnéticos. Análisis posteriores revelaron que las piedras habían sido posicionadas para coincidir con la declinación magnética local, tal como habría aparecido alrededor del año 2500 a.C. En otras palabras, los constructores habían alineado la estructura no con las estrellas o los solsticios, sino con el propio campo magnético invisible de la Tierra. Ninguna herramienta ni texto de esa época sugiere que existiera tal conocimiento, pero la precisión de la alineación dejaba poco margen para la coincidencia. Pruebas acústicas revelaron que ciertos tonos, al ser reproducidos dentro del círculo, producían ondas estacionarias que parecían interactuar con la distorsión magnética.
Un investigador experimentó vértigo y náuseas tras solo 15 minutos dentro de la formación. Otros informaron de breves alucinaciones auditivas o desorientación. Un experimento controlado con ratas de laboratorio mostró respuestas de estrés elevadas cuando estaban confinadas dentro del campo, incluso sin estímulos visibles. Cuando el descubrimiento se publicó en una revista científica al año siguiente, la respuesta fue rápida. El Departamento de Medio Ambiente cerró el lugar a nuevos estudios. Se prohibió el acceso bajo la designación de Zona de Protección Arqueológica, y todo el equipo magnético utilizado en el lugar fue confiscado para una revisión de calibración. El informe original fue retirado posteriormente de los archivos digitales, y las referencias posteriores al círculo fueron omitidas discretamente de los estudios arqueológicos de la región. ¿Qué propósito servía una estructura así? ¿Era un antiguo observatorio del comportamiento magnético de la Tierra o un espacio diseñado deliberadamente para interactuar con la percepción biológica? La noción de que las culturas neolíticas pudieran detectar y manipular campos geomagnéticos se considera inverosímil para los estándares modernos. Sin embargo, la evidencia descansa en la piedra, fría, alineada y zumbando tenuemente con una fuerza invisible. Si nuestros antepasados sabían cómo sentir el pulso de la propia Tierra, entonces la línea entre el ritual y la ciencia puede estar mucho más difusa de lo que la historia ha permitido jamás. Top 6. El reloj de agua de Harappa. En 1926, durante unas excavaciones en el yacimiento del Valle del Indo de Lothal, en el actual Gujarat, India, los arqueólogos descubrieron una cámara rectangular tallada en el suelo de piedra de lo que se creía que era un complejo administrativo. Dentro de esta cámara se encontraba una serie de cuencos de cerámica pulida, dispuestos en un patrón lineal estricto y colocados bajo un canal estrecho que permitía que el agua goteara a un ritmo constante. Aunque inicialmente se catalogaron como recipientes rituales, la geometría de la configuración planteó dudas. Cada cuenco tenía un diminuto orificio en su base, perfectamente centrado y de diámetro uniforme. Al probarlos con un flujo de agua controlado, los cuencos se llenaban y vaciaban en intervalos perfectamente cronometrados. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que el conjunto funcionaba como una clepsidra, un reloj de agua, anterior por varios siglos a dispositivos similares de Egipto o Babilonia. Pero no se trataba de una mera herramienta de cronometraje. Grabadas en las paredes interiores de la cámara había muescas calibradas que se alineaban con el nivel del agua en los cuencos a diversas horas del día y de la noche. Estos marcadores coincidían con divisiones de tiempo coherentes con un ciclo de 24 horas, lo que sugiere una comprensión avanzada del movimiento diurno. Surgieron más pruebas de sellos y tablillas cercanos que llevaban símbolos interpretados como marcadores numéricos. El espaciado entre los cuencos permitía el desbordamiento en cascada, lo que significaba que la finalización de un cuenco activaba el siguiente, creando un mecanismo de cronometraje continuo y pasivo. En la práctica, el dispositivo podría haber medido el tiempo a lo largo de varias horas sin supervisión. Los ingenieros modernos estimaron la desviación del reloj en menos de 1 minuto por hora, un nivel de precisión asombroso para un sistema basado únicamente en la gravedad y la dinámica de fluidos. Lo que sorprendió aún más a los investigadores fue la integración del dispositivo en la arquitectura del edificio. Canales de piedra conectaban el reloj de agua con un depósito subterráneo, garantizando una presión y temperatura constantes. Al parecer, la calibración estacional estaba integrada en la profundidad de la colocación de los cuencos. A medida que el ángulo del sol cambiaba a lo largo de los meses, las sombras proyectadas en la pared de la cámara se cruzaban con los surcos grabados en diferentes puntos, permitiendo la sincronización visual con el tiempo solar. A pesar de la importancia del hallazgo, se hizo poca mención en el discurso arqueológico mundial. Los cuencos fueron trasladados al archivo de un museo sin ninguna exposición formal, y la cámara fue rellenada posteriormente con hormigón durante las labores de estabilización del yacimiento. Un análisis detallado enviado a una revista académica británica fue rechazado por carecer de suficiente contexto comparativo. Los intentos posteriores de modelar el dispositivo digitalmente fueron discretamente archivados,
y las referencias a la estructura en los folletos oficiales del yacimiento de Lothal fueron eliminadas a finales de la década de 1990. Si la civilización de Harappa desarrolló y utilizó tales dispositivos de cronometraje, ello reposiciona a su sociedad como no solo alfabetizada y urbanizada, sino cronológicamente precisa. La presencia del tiempo como una cantidad medida, integrada en las operaciones diarias, sugiere una programación compleja, coordinación del trabajo y conciencia astronómica. Esto no era un santuario. Era una máquina que contaba las horas con agua, piedra y silencio, y a medida que caía cada gota marcaba a una civilización no solo viva, sino adelantada a su tiempo. Top 7. El rastreador de sombras Inca. En 1961, un equipo de topógrafos peruanos que trabajaba en las tierras altas cerca de Ollantaytambo tropezó con una peculiar serie de pilares de piedra dispuestos a lo largo de una estrecha cresta montañosa. A primera vista parecían restos típicos de la arquitectura ceremonial inca, pero una de las estructuras destacaba: un monolito alto tallado con una serie de líneas horizontales a lo largo de su cara oriental y orientado precisamente hacia el horizonte. Cuando la luz del sol pasaba entre los picos circundantes al amanecer y al anochecer, las sombras caían a lo largo de los surcos en un patrón sumamente constante. Durante los meses siguientes, investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos observaron el lugar durante los equinoccios y solsticios. Lo que descubrieron los dejó atónitos. Las posiciones de las sombras se correlacionaban exactamente con las posiciones solares conocidas a lo largo del año. Pero lo que es más notable, las marcas también rastreaban el orto helíaco de estrellas clave en el hemisferio sur, incluyendo Sirio y Canopus, a menudo con una precisión de un solo día respecto a su aparición real en el cielo antes del amanecer. Este monolito funcionaba no solo como un calendario solar, sino como un sistema combinado de seguimiento solar y estelar. Estaba alineado con el sistema de seques de los incas, una red de líneas invisibles que irradiaban desde Cusco y que servían para organizar santuarios, emplazamientos agrícolas y el cronometraje. El ángulo y la elevación de la piedra permitían que funcionara durante todo el año, incluso en mañanas nubladas, utilizando la luz difusa para proyectar gradientes de sombra mensurables a lo largo de su cara. Las ruinas cercanas incluían una plaza hundida con canales de drenaje y plataformas ceremoniales, lo que sugería que todo el complejo podría haber funcionado como un observatorio temporal. Se descubrió que una característica, un banco de piedra liso alineado directamente con la base del monolito, se calentaba ligeramente antes que las rocas circundantes al amanecer durante los solsticios. Las mediciones infrarrojas revelaron que absorbía y reemitía calor en alineación con los eventos solares, sirviendo tal vez como una señal térmica para el cronometraje ritual o agrícola. El descubrimiento fue documentado formalmente en una serie de artículos académicos a lo largo de la década de 1970. Sin embargo, tras la publicación de un artículo en 1978 que vinculaba el lugar con sistemas de navegación estelar precolombinos, el acceso a la cresta fue restringido por el Ministerio de Cultura de Perú, alegando motivos de conservación. En las décadas transcurridas desde entonces, las imágenes por satélite han mostrado que se abrieron nuevos senderos en la zona, posiblemente por cuadrillas de construcción que trabajaban en proyectos de infraestructura no relacionados. El monolito original de rastreo de sombras yace ahora parcialmente oscurecido por escombros y no ha vuelto a ser expuesto ni estudiado públicamente desde entonces. Si los incas diseñaron esta estructura para rastrear tanto los movimientos solares como los estelares con tal exactitud, sugiere una comprensión de la mecánica celeste mucho más profunda de lo que se reconocía anteriormente. Sin telescopios ni cartas estelares escritas, crearon un calendario funcional tallado en piedra, legible solo a través de la sombra y la paciencia. Y sin embargo no fue depositado en la cima de una montaña sagrada ni sellado en oro. Se alzaba abiertamente en una cresta, observando el cielo, contando días y estrellas con líneas que solo el sol podía leer. Top 8. La vara de medir mesopotámica. En 1910, arqueólogos alemanes que trabajaban en la antigua ciudad de Ur
descubrieron una cámara sellada bajo lo que antaño había sido el barrio administrativo del complejo del templo. En su interior, entre tablillas y libros de contabilidad que registraban inventarios de grano y cuotas de trabajo, descubrieron una única vara de bronce que descansaba en un soporte de arenisca. La vara medía 50,8 centímetros de largo. Era lisa en toda su longitud y no llevaba más inscripciones que dos diminutos triángulos incrustados en cada extremo. Al principio se supuso que era un bastón ceremonial u objeto simbólico, pero análisis posteriores revelaron algo mucho más extraño. Al ser expuesta a temperaturas variables, la vara mantenía su longitud prácticamente sin expansión térmica. Los metalúrgicos determinaron más tarde que estaba compuesta por una aleación que contenía estaño, cobre y trazas de arsénico, una combinación que producía una estructura molecular inusualmente estable. Esto permitía a la vara resistir la deformación en una amplia gama de condiciones ambientales, una propiedad que no se replicó hasta el desarrollo de las aleaciones de Invar modernas en el siglo XX. Los investigadores empezaron a especular sobre su propósito. Al compararla con las unidades de medida registradas en tablillas cuneiformes cercanas, la vara correspondía casi exactamente a lo que los sumerios llamaban un cus, una unidad de longitud estandarizada utilizada en la construcción y la topografía. Pero esta estandarización parecía mucho más rigurosa de lo que se pensaba anteriormente. Las marcas y los libros de contabilidad mostraban mediciones registradas con una precisión submilimétrica. Algunas entradas mencionaban incluso correcciones por la pendiente y la curvatura a lo largo de grandes distancias. Este nivel de precisión en una sociedad de la Edad del Bronce planteaba un dilema. Sin instrumentos ópticos ni modelos matemáticos, ¿cómo podían los topógrafos de Ur producir diseños arquitectónicos con tolerancias que rivalizaban con los primeros estándares industriales? Algunos teóricos propusieron que la vara había formado parte de un conjunto mayor de herramientas, que posiblemente incluía plomadas, cuerdas calibradas o marcos de nivelación ya perdidos en el tiempo. Tras su recuperación, la vara fue enviada a Berlín para su conservación y estudio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el museo que la albergaba fue bombardeado y se creyó que el objeto había sido destruido. Décadas más tarde, sin embargo, apareció una vara similar en una caja sin marcar durante un trabajo de catalogación en un archivo independiente en Dresde. Sus medidas y composición coincidían con las de la original, pero no existía documentación que verificara su identidad. Posteriormente, la caja fue sellada y su contenido reclasificado bajo acceso restringido. Si se trataba efectivamente de un estándar de referencia mesopotámico, sugiere un sistema centralizado de medición y una cultura científica capaz de comprender y compensar el comportamiento de los materiales ante el estrés ambiental. No se trataba de una mera aproximación, era metrología, la ciencia de la medición, desarrollada miles de años antes de lo que se creía. No como una abstracción, no como un ritual, sino como una regla física. Una vara de verdad fija en un mundo cambiante. Olvidada, enterrada y casi borrada, puede ser el primer susurro superviviente de algo que ahora llamamos precisión. Top 9. La rejilla astronómica maya. En 1933, durante un reconocimiento aéreo de las tierras altas de Guatemala, un cartógrafo que trabajaba con una expedición británica notó un patrón grabado en una meseta a las afueras del antiguo emplazamiento de Washington. A nivel del suelo, las marcas eran casi imperceptibles, perdidas entre la maleza y la piedra caliza fracturada, pero desde el aire el patrón se resolvía en una rejilla geométrica de marcadores de piedra, dispuestos en un arco de gran barrido que se extendía casi 200 metros a lo largo del borde de la meseta. Cuando los arqueólogos despejaron el lugar, descubrieron una secuencia de columnas de piedra alineadas, cada una de menos de 1 metro de altura, colocadas con una uniformidad sorprendente. Los intervalos entre ellas no eran arbitrarios. Coincidían con las separaciones angulares entre posiciones clave de Venus a lo largo de su ciclo sinódico, un complejo patrón de 584 días que los mayas habían rastreado con una precisión obsesiva. Cada columna proyectaba una sombra que caía sobre piedras marcadoras específicas solo en determinados momentos del año,
especialmente durante las apariciones de Venus al amanecer y su desaparición tras el Sol. Lo que sorprendió a los investigadores fue la estrecha correlación de la rejilla con los datos astronómicos. Las columnas no eran meros indicadores de la salida del Sol. Rastreaban las posiciones azimutales de salida y puesta de Venus, incorporando su movimiento retrógrado periódico y las fluctuaciones de brillo. El lugar funcionaba esencialmente como un observatorio venusiano, siglos antes de la invención de las lentes o los instrumentos telescópicos. Los códices mayas, previamente descartados como simbólicos, fueron reexaminados a la luz del descubrimiento de la rejilla. El Códice de Dresde, por ejemplo, contenía tablas que seguían a Venus con una precisión de un día en periodos de varios años. La rejilla de Uaxactún demostró que estos registros no eran teóricos, estaban vinculados a mediciones directas y repetidas. Los ángulos de las sombras en la plataforma coincidían con los datos de los ciclos de eclipses e informaban sobre el calendario de los rituales y las decisiones agrícolas. Físicos que visitaron el lugar en la década de 1970 realizaron análisis angulares utilizando instrumentos de alta resolución. Sus hallazgos confirmaron que los marcadores más externos de la rejilla compensaban el desplazamiento aparente del planeta debido a la refracción atmosférica, un fenómeno que incluso los observadores de estrellas modernos deben corregir. Las implicaciones eran inquietantes. Los constructores no solo habían cartografiado los cuerpos celestes, sino que habían comprendido y corregido las distorsiones causadas por la propia atmósfera terrestre. Poco después de que se publicaran estos hallazgos, el lugar fue cerrado abruptamente por protección ambiental y más tarde sufrió graves daños por excavaciones ilegales y saqueos. Las imágenes por satélite de la década de 1990 revelaron que secciones de la meseta habían sido despejadas para el desarrollo de infraestructuras, borrando porciones de la rejilla. Hoy en día solo sobrevive una documentación parcial de su diseño y la mayoría de las piedras originales están desplazadas o han desaparecido. Si esta rejilla funcionó realmente como un observatorio de precisión sinóptica, rompe las suposiciones sobre las limitaciones de la ciencia precolombina. Los mayas no estaban especulando sobre los cielos, los estaban midiendo, año tras año, siglo tras siglo, con piedras fijas y cielos cambiantes. Y en ese movimiento encontraron el ritmo, no el mito, no la metáfora, sino datos escritos en sombra y piedra, mucho antes de que los relojes y telescopios pudieran alcanzarla. Top 10. La cámara de eco Nabatea. En 1998, un equipo conjunto de arqueólogos jordanos e italianos, que exploraba un sistema de cañones inexplorados cerca de Petra, tropezó con una cámara excavada en la roca y sellada tras un desprendimiento natural. Su exterior mostraba marcas mínimas, pero una vez dentro el equipo encontró una sala de forma ovalada, tallada con precisión directamente en la arenisca, con paredes pulidas hasta alcanzar una suavidad inusual. Lo que atrajo la atención inmediata, sin embargo, no fue la geometría de la estructura, sino su acústica. Cuando uno de los miembros del equipo hablaba en voz alta, el eco no regresaba tras un retraso, sino como un zumbido de baja frecuencia, como si las propias paredes vibraran en respuesta. Las pruebas de audio iniciales revelaron que ciertas frecuencias, especialmente las que coincidían con los registros más bajos de la voz humana, resonaban en toda la cámara en ondas estacionarias. Una frase susurrada en un extremo se convertía en un murmullo claro en el otro. Aún más extraño, los pasos cerca del centro activaban un pulso audible que se repetía a intervalos regulares, decayendo gradualmente como un sonar. Los ingenieros de sonido concluyeron más tarde que la sala había sido diseñada deliberadamente para amplificar y modular el sonido en patrones predecibles, concentrando la energía acústica hacia dos puntos focales tallados en las paredes opuestas. Fragmentos de piedra en la entrada portaban inscripciones nabateas que sugerían que la cámara se había llamado antaño la Casa del Aliento. Los beduinos locales evitaban la zona, refiriéndose a ella como el lugar donde las voces vuelven mal. No se encontró iconografía religiosa en su interior, ni altares ni símbolos,
Solo un cuenco poco profundo tallado en el suelo con un canal de drenaje que conducía a un pozo subterráneo más profundo. Cuando los geofísicos cartografiaron las capas de roca circundantes, descubrieron que el cañón se asentaba sobre un denso grupo de depósitos de magnetita y ricos en hierro. Estos minerales creaban sutiles fluctuaciones magnéticas que, al combinarse con la acústica de la cámara, podrían haber afectado a la percepción humana. Varios visitantes informaron de vértigo momentáneo, distorsión sensorial y, en un caso, pérdida temporal de la conciencia direccional tras pasar un tiempo prolongado en el interior. Curiosamente, la forma de la cámara guardaba un fuerte parecido con los diseños anecoicos modernos utilizados en la calibración de sonares e investigación acústica. Su estructura eliminaba el ruido externo mientras reforzaba la resonancia interna. Se desconoce si esto fue el resultado de un diseño empírico o de una tradición arquitectónica heredada. Poco después de que sus propiedades acústicas se hicieran públicas, la cámara fue sellada por el Departamento de Antigüedades de Jordania por motivos de seguridad. El acceso se prohibió indefinidamente y los hallazgos publicados se retiraron de los sitios web oficiales. Parte del equipo acústico utilizado durante el estudio fue confiscado por razones no reveladas. Hasta el día de hoy, a ninguna institución académica se le ha concedido permiso para volver a entrar o replicar los experimentos. Si los nabateos construyeron esta estructura intencionadamente, es posible que estuvieran experimentando con el sonido de formas que aún nos cuesta comprender. Ya fuera para la comunicación, la curación o la modulación de la percepción, la cámara servía para un propósito que iba mucho más allá de la ceremonia. Medía los ecos, moldeaba el silencio, y al hacerlo, puede que capturara lo invisible, no en la luz o la piedra, sino en la vibración, la frecuencia y la resonancia que la ciencia moderna solo está empezando a cuantificar. Estos 10 dispositivos antiguos no representan curiosidades aisladas ni leyendas exageradas. Revelan un patrón inquietante, un hilo constante de precisión extraordinaria en culturas que durante mucho tiempo se creyeron primitivas. No se trata de una colección dispersa de extrañas anomalías, es un tapiz global de sistemas de medición que desafían nuestras expectativas históricas. Cada artefacto, ya sea tallado en piedra o forjado en metal, demuestra un dominio intencionado de las fuerzas naturales, gravedad, tiempo, magnetismo, astronomía, con un nivel de exactitud que rivalizaba o superaba lo que el mundo moderno logró hasta los últimos siglos. No eran rituales disfrazados de ciencia, eran instrumentos científicos mal clasificados como mitos. La supresión y desaparición de estos dispositivos del conocimiento general no es una coincidencia. Informes perdidos, sitios cerrados, objetos reclasificados o enterrados de nuevo. A través de culturas y siglos, un patrón de silencio sigue a cada descubrimiento que sugiere que nuestros antepasados pudieron saber más de lo que permitimos. Las instituciones académicas los tacharon de casos atípicos. Los museos los guardaron en sótanos. Los gobiernos restringieron el acceso bajo el velo de la preservación. Y sin embargo, las preguntas permanecen. ¿Qué podría haber pasado si este conocimiento se hubiera preservado? ¿Si el obelisco lunar hubiera dado forma a nuestra comprensión del cronometraje? ¿Si los círculos de piedra magnéticos hubieran informado nuestra comprensión de la salud geomagnética? ¿Si los relojes de agua de Harappa hubieran inspirado la hidrodinámica moderna? En cada caso, no solo perdimos objetos, perdimos oportunidades de pensar de forma diferente, de aprender más rápido, de evolucionar antes. ¿Y si esta supresión no es meramente accidental? ¿Y si todavía estamos rodeados de mecanismos de omisión? Las tecnologías que podrían cambiar nuestra trayectoria podrían seguir existiendo, enterradas, olvidadas o discretamente guardadas bajo llave. Quienes intentan hablar son descartados. Quienes preguntan con demasiada fuerza son ignorados. A quienes intentan medir con demasiada profundidad se les dice que están equivocados. La tragedia no es que estas herramientas fueran creadas. La tragedia es que fueron ocultadas, porque admitir su existencia es reescribir nuestras suposiciones sobre el potencial humano. La cuestión ya no es si existió tal precisión, la cuestión es por qué nunca debimos encontrarla.
Si estos relatos sobre la precisión perdida han cambiado su forma de ver el mundo antiguo, por favor suscríbase y dé a me gusta al canal. Nos dedicamos a descubrir la historia que ha sido sistemáticamente enterrada. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro oculto será revelado pronto.